¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? No se sienten, póngase de pie todo, por favor. Solo que pase más de 100 años usted no pueda o tenga algún impedimento, puede estar. Pero agarre su Biblia. Y si no trajo Biblia, por lo menos finja, agarre la Biblia de alguien más y dile, préstame tu Biblia, por favor. Y para la otra, por favor, ya no voy a hacer lo mismo. Agarre su Biblia y levántala. Cuando estaba preparando esta serie, este mensaje, y lo que voy a hablar, Dios me inspiraba y me decía, haz una oración que hable de mi palabra. Y estarla repitiendo a la iglesia en esta serie, porque tiene que traer conciencia. Así que levantes esa Biblia, y si usted no tiene una Biblia, le vamos a decir dónde hay, puede conseguir una, o tráigase una, consígase una, por favor. Es bueno que usted tenga una Biblia. Amén. Desempólvale un poco, sóplale un poco, pero no enfrente a la otra persona porque lo va a dejar lleno de polvo. ¿Ya la tiene? Levántela bien alto, por favor. Diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Mire, vamos a leer todos ahí. Ahí saldrá en la pantalla. Esta es la palabra de Dios. El manual para vivir mi vida en victoria, sanidad, prosperidad, en paz, en gozo, en armonía, libre de toda opresión, en poder, en fe, en plenitud y en lo sobrenatural de Dios. ¡Wow! Vamos a continuar. Todavía no se siente, por favor. Apenas vamos ni al principio. Yo soy lo que la palabra de Dios declara que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios declara que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios declara que puedo hacer. Yo puedo vivir la vida que la palabra de Dios declara que puedo vivir. Yo puedo recibir lo que la palabra de Dios declara que puedo recibir. Yo puedo ver, puedo oír y puedo percibir lo que la palabra de Dios declara de mí. Y hoy se me enseñará la palabra de Dios. Y declaro que mi mente y corazón están alerta y receptivos para recibirla y aplicarla a mi vida. La palabra tiene el poder para transformarme, para conocer y experimentar la buena voluntad de Dios para mi vida de acuerdo con su palabra. La palabra salva mi alma para ser libre de toda opresión y atadura que pueda tener. La palabra trae luz a cualquier área donde hay tiniebla, porque tu palabra es una lámpara que guía mis pies y luz a mi camino. La enseñanza de tu palabra da luz a mi vida, y yo soy transformado de gloria en gloria por ella. Y hoy confieso y declaro el poder y la autoridad de la palabra de Dios sobre todas las cosas. Confieso Isaías 55:11. Lo mismo sucede con mi palabra. Le envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. Confieso Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los liberó de su ruina. Confieso Salmo 147, verso 15. Él envió su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Y el último, Salmo 119, 103, 104. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Denle un aplauso a Dios. ¡Wow! Hubo un momento donde yo tenía la otra oración y el Espíritu Santo se cuenta que vino, me inspiró, dice, empieza a escribir porque esto es la palabra para ti. Dije que esta es la palabra para ti. Dile al que está a tu lado, creo que te está hablando a ti. No te hagas, por favor, no te hagas. Dile, finge por lo menos, pero no te hagas. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Ahora sí, trata de ver si encuentra su silla y si no, mantenga separado. Wow.
Yo creo que ya con esa oración deberíamos ya recoger la ofrenda e irnos a la casa. ¿Cuántos tienen espacio para recibir palabra? ¿Cuántos trajeron su libreta, su pluma, su iPad, su computadora, no sé, el que le toma nota, su secretaria, yo no sé? Dice, ay, no me gusta tomar nota. Págale a alguien, dile, te voy a dar $100, pero tómame las notas. Así te va a costar y las vas a tomar tú después. Hoy voy a entrar a ver el tema número 6 de esta serie, de los fundamentos para la vida cristiana. Los fundamentos de un edificio, como los fundamentos de la vida, es lo más importante que podemos poner. La vida cristiana necesita tener buenos fundamentos si queremos vivirla correctamente. En Mateo 7, no lo voy a leer, pero en Mateo 7, verso 24 al 27, habla Jesús de la persona insensata y la persona sabia. La persona insensata es aquella que escucha y no pone en práctica. Pero la persona que escuchó fue la persona que escuchó la palabra y dice que puso un fundamento. La persona que no escuchó la palabra se puso a construir sobre la arena. Todos sabemos que el que construye sobre la arena, tarde que temprano se va a caer las cosas. En esta vida, querida iglesia, siempre vamos a tener desafíos y luchas. Van a haber cosas que nos van a querer sacudir. Pero ¿qué es lo que va a hacer que tú logres salir adelante y vivas en victoria? Es el fundamento que tienes. Si tú quieres no tener problemas y no tener ningún desafío, te recomiendo que vayas, agarres una pala y vete al funeral, al cementerio, y entiérrate. Ahí la gente no tiene problemas. Ahí se acaba. Todo el que está vivo va a luchar con cosas. Va a luchar con desánimo, va a luchar con circunstancias, va a luchar con personas que tal vez te desaniman, personas que no creen, personas que no quieren correr contigo. Hay cosas que son inevitables, pero el fundamento que tú y yo tenemos es importante. Isaías lo dijo de esta manera al pueblo de Israel. En un momento Dios le había estado hablando, le mandó el profeta, le había estado hablando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se había hecho duro y no quiso escuchar a Dios. Y el profeta Isaías, ya viendo que se acercaba la destrucción, donde el enemigo venía a arrestarlos y los iba a destruir, iba a matar miles y los otros se los iba a llevar esclavizados. Por 70 años iban a estar destruidos eso. Y el profeta Isaías, en su lamentación, al ver lo que le esperaba al pueblo, él dice de esta manera en Isaías 48, verso 18. Oh, mira la queja. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Wow. Si hubieras atendido a mis mandamientos, no tuvieras, el enemigo hubiera venido contra ti, pero tú lo hubieras vencido. Entremos a la lección. ¿Quién está listo para entrar? Hemos estado viendo los efectos de la palabra de Dios sobre la vida de cada persona. Vimos los efectos de la sanidad, los efectos de la liberación, los efectos de tu mente, todos los efectos que pasan. Hoy vamos a ver dos efectos poderosos que tiene la palabra. Número 1, la victoria sobre el pecado. Y número 2, la victoria sobre Satanás. ¿Están conmigo? Dos efectos poderosos: la victoria sobre el pecado y la victoria sobre Satanás. Es importante entender estos efectos que tiene la palabra. Estas dos cosas, tanto el pecado como Satanás, son dos cosas que el cristiano no puede quitar de su vida y no puede vencer a menos que tenga la palabra. La palabra es lo que te da el arma para vencer estas dos cosas. Y vamos a ver la primera. Número 1, la victoria sobre el pecado. Cuando Dios creó al hombre y los puso sobre el huerto, los creó para que vivieran en paz, se multiplicaran y le sirvieran. Pero el hombre desobedeció
Y en Génesis 2, versos 15 al 17, un breve nomás la lectura de lo que dice que pasó. Tomó pues Dios Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? ¿Qué dice? No comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué pasó? El hombre comió. Yo no sé por qué siempre terminamos haciendo lo que nos dicen que no hagas. Desde chiquitos a nuestros hijos, no toques y el niño va a tocar. Dios le dijo, no hagas eso, y el hombre fue y lo hizo. A consecuencia de eso entró el pecado. Pero gracias a Dios que Dios no nos dejó ahí. El apóstol Pablo nos dice, viéndolo, él nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado te separa de la gloria de Dios. El pecado te separa de los planes y del propósito que Dios tiene para ti. Por eso, cuando el diablo quiere detener a alguien que no le sirva a Dios o que se aparte del propósito, lo enreda en pecado. Cuando usted ve a una persona que se enreda en pecado, es porque el diablo no quiere que esa persona cumpla el propósito, porque el diablo sabe lo peligroso que es una persona en el propósito de Dios. ¿Alguien está aquí, iglesia? Por eso cuando usted ve gente en el pecado, no los acuse, no los condene, ore por ello, porque lo que el diablo está haciendo en nuestra ignorancia es que nos metió en pecado, porque cuando tú y yo estamos en pecado, no podemos estar en el propósito de Dios. El propósito de Dios se queda en pausa. Por eso Dios nos manda a vencer el pecado. ¿Están conmigo? Miren lo que dice el apóstol Pablo más adelante, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú y yo éramos pecadores y Cristo nos vio y murió por nosotros. Gloria a Dios por esa muerte de Jesús. Porque a través de esa muerte, Él volvió a rescatarnos, volvió a salvarnos. Él vino para salvar lo que se había perdido. Ahora es importante, iglesia, entender. ¿A cuánto les gustaría vencer el pecado en su vida? ¿Cuántos de aquí alguna vez son tentados con el pecado? Hola, unos cuantos. Cuando salgamos, los que levantamos la mano, vamos a preguntarles al otro, ¿cómo le hacen para no ser tentados? Porque yo creo que nos van a tener que enseñar algunas cosas. En el libro en el libro de Antiguo Testamento, más bien, en el Antiguo Testamento, ninguna persona habló más del poder de la palabra que el salmista David. El salmista David dijo cosas de la palabra de Dios sobrenaturales. Él dijo, tu palabra, Señor, me ha hecho más sabio que mis enseñadores. Tu palabra me ha dado la victoria. David dice, los príncipes me atacaron y me estaban juzgando, pero yo meditaba en tu palabra. Si hay alguien que se inspiró en la palabra de Dios y la amaba, era David. Y David en el Salmo 119, que es uno de los salmos favoritos míos, tiene el Salmo 23, Salmo 91, muy poderosos todos los salmos, pero el Salmo 191, las cosas que revela David de la palabra, Salmo 119, verso 11, mira lo que dice. En mi corazón he guardado. ¿Dónde lo guardó? En el banco. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La palabra hebrea traducida aquí como guardar significa con más exactitud atesorar. David no estaba diciendo, he escondido la palabra de Dios para que nadie la encuentre y nadie me la robe.
David dijo, he atesorado, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Escúchame, iglesia, un momento, te voy a decir, solo la palabra que tú guardas en tu corazón puede darte el arma para vencer lo que enfrentas. ¿Sabes la razón por qué muchos cristianos ven que esta palabra no funciona para ellos o no tiene el poder para liberarlos? Porque la leen y quieren que les cambie la mente. Pero lo que te cambia la mente no es esta palabra que lees solamente. Es la palabra que tú guardas y atesoras en el corazón. Es la que puedes usar para tu propio bien. Si la palabra no entra en tu vida y es atesorada en tu corazón, no puede ser usada por ti. David dijo, he atesorado tu palabra en mi corazón para que cuando la ocupe pueda salir. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando tú la atesoras en tu corazón, tú puedes hablarla y la palabra sale de tu boca. Hay gente que dice, oh, cuánto quisiera poder hablar como fulano o poder hablar como sutano cuando lo escucho orar. Memorízate la palabra, guárdala en tu corazón, y cuando está guardada en tu corazón, tu boca puede tomarla y usarla. ¿Sabe por qué mucha gente cuando tiene una enfermedad o tiene un dolor o una prueba no habla nada? Porque la palabra no está en su corazón. Pero cuando la palabra está guardada en tu corazón, vas a abrir tu boca. Me voy a venir acá porque creo que este lado está más despierto, este lado. ¿Sí? La mitad, los otros no sé dónde andan. Cuando tú guardas la palabra en tu corazón, tú puedes sacarla por tu boca. Si la palabra primero no viene y es atesorada en tu corazón, en el momento de la prueba, tú vas a hablar lo que te está pasando. Tú vas a hablar de tu desgracia, vas a hablar de tu temor, vas a hablar del diablo que te está haciendo la vida imposible. Pero cuando la palabra está guardada, tú puedes decir, el que está conmigo es más poderoso que todo lo que está en contra de mí. Si Jehová conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué lo puedes hablar? Porque la palabra ha sido atesorada. ¿Quieres empezar a vencer el pecado? Atesora la palabra. La palabra que viene de afuera, nomás agarrarla para vencer el pecado y decir, pecado te venzo en el nombre de Jesús. La palabra dice, no funciona. Cuando la palabra es guardada en tu corazón, tú vas a empezar a ser libre de pecado. Cosas de tu vida van a empezar a caer, porque la palabra te protege, te guarda. Termina el pecado en tu vida. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Primera de Corintios 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Y cuál es el templo de Dios? Tu vida, tu cuerpo. Entonces, si tu cuerpo Dios lo llama santo, tenemos que hacer algo para que la santidad llegue a tu cuerpo. ¿Y cómo puede llegar la santidad a tu cuerpo? Solo por la palabra. El apóstol Pablo hace una pregunta aquí, me llama la atención. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, yo creo que el apóstol Pablo fue a la iglesia, o más bien le escribió, cuando le estaba escribiendo a la iglesia de los Corintios, les dijo, perdón, quiero hacerles una pregunta a ustedes. La iglesia de los Corintios, por si usted no sabía, era la iglesia donde operaban los 9 dones del Espíritu. Había profetas, había apóstoles, había de todo ahí.
Los dones del Espíritu operaban en todo. El discernimiento operaba en todo. Pero era una iglesia con las barbaridades de pecado más serio que usted puede haber. La iglesia estaba contaminada de pecado. Había división entre ellos. Había un muchacho que estaba durmiendo, la Biblia lo dice, con la esposa de su padre. Y la iglesia, todo teniendo fiesta. Y el apóstol Pablo viene y agarra la palabra y les escribe. Y les dice, ¿cuál es la pregunta ahí? ¿No sabéis que sois templo de Dios? O sea, en otra palabra, Pablo le está diciendo, ¿no han entendido ustedes? Si no han entendido que son templo de Dios, es porque no conocen la palabra de Dios. Fíjese, iglesia, que la falta de conocimiento de la palabra nos lleva a no vivir en la realidad de lo que Dios dice de nosotros. Entre menos conocimiento tú tengas de la palabra de Dios, menos mirarás la palabra manifestada en tu vida. Por eso usted nunca juzgue a la gente que usted ve por años viniendo a la iglesia y teniendo doble vida. En la iglesia son unos y en la casa son otros, en los trabajos son otros. Es simplemente, tienen el título de cristiano, pero no conocen la palabra. Por eso el pecado todavía no se ha ido. Vienen a la iglesia pero mienten. Yo sé que usted no los conoce porque esos están allá para martes, allá lo están descubriendo, allá. Pero aquí en la tierra no los vemos. ¿Verdad que no? Aquí no los vemos. Todos se fueron para allá, para Marte, para la luna, para aquel lado. Pero una de las razones por qué usted ve eso es que la gente no tiene la palabra de Dios morando en nosotros. Más adelante el apóstol Pablo habla en 1 de Corintios 6, verso 19 al 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois? ¿Y que no sois? ¿Y que no sois? Por favor, contésteme. ¿Y que no sois? Entonces, cuando tú y yo tomamos nuestro cuerpo para entregarlo en pecado, hay una sola realidad. Tú no sabes quién eres. Tú no sabes quién vive en ti. Tú no sabes quién te posee. Tú no sabes que tu cuerpo le pertenece a Cristo. Que el Espíritu Santo ha decidido usar tu cuerpo como su templo. ¿Están conmigo? Y mire lo que continúa diciendo, verso 20. Porque habéis sido comprados. ¿Porque habéis sido qué? Dile a la persona que está a tu lado, aunque con esa cara que te llevas, has sido comprado tú. No te hagas. Con esa cara que te avientas, has sido comprado. Así que por favor, ponle una sonrisa. Porque tú has sido comprado. Esto me gusta porque cuando el diablo quiere usar tu vida, él no tiene el poder para usarla a menos que agarre una legalidad, porque yo le pertenezco a Cristo. Cuando el diablo viene y dice, es que no lo puede. Por eso, iglesia, cuando tú entiendes esta verdad, no hay demonio que no es echado fuera cuando tú lo quieres liberar. El diablo no pagó por ninguna persona. Cristo la compró. Y cuando tú quieres liberar a una persona, no importa cuánto luche el diablo y diga, yo no me voy a ir, yo no me voy a salir. Tú tienes que estar convencido de una cosa, que a la persona que tú estás ministrándole liberación, o seas tú, Cristo ya la compró y el diablo no la compró. El diablo puede tener una legalidad por el pecado, por la mentira en esa persona, pero una vez se rompa, el diablo tiene que irse, porque esa persona le pertenece a Cristo. Yo no sé cuántos de los que están aquí
han sido comprados por un precio. Levántame su mano si usted ha sido comprado. Casi todos. Vamos a ver si al final pueden comprar al resto que falta. Wow. Si has sido comprado, quiere decir que tú eres propiedad de Cristo. Por eso cuando el diablo quiera venir a echarte tu temor, echarte cosas, dile, vete de aquí. Yo le pertenezco a Cristo. A mí no me vas a tirar tu basura. Wow. Porque habéis sido comprado por precio. ¿Y qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. O sea, tu cuerpo tiene que glorificar a Dios. Aquí habla y hay mucho para dónde cortar y todo, pero por eso yo no entiendo cuando están a la alabanza y la persona dice, ay, es que yo soy siempre calladito y a mí me da, yo no sé por qué esa gente se mueve, se para, corre. No, yo soy así quietecito, yo nomás agacho mi cabecita o nomás así. Yo te diría, tú agachas tu cabecita, tú te quedas así como moribundo porque no sabes qué es lo que Cristo ha hecho por ti. Pero cuando tú sabes lo que Cristo ha hecho por ti, tú te puedes poner de pie y le dices, cuerpo, vas a correr, vas a brincar para adorar a Dios. Cuidado si vas a esa iglesia sobrenatural, ahí son medio locos, se mueven, para, de repente brinca, de repente grita, no sé, no entiendo. Yo soy quieto, yo no muestro emociones, porque yo soy una persona espiritual. No, tú no sabes quién eres. Si tú supieras quién eres, tú harías todo lo posible para decirle al cuerpo, glorifica a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Grita, ¡yeah! Muévete, brinca, corre, párate, híncate, levanta tus manos. Yo no sé si le estoy hablando a alguien. Cuando tú entiendes eso, tú le dices a tu cuerpo lo que quieres que haga. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo quiero motivarte que nunca estés en la presencia de Dios, nunca vengas a un servicio y dejes a tu cuerpo que se esté bosteciendo. Párate de vez en cuando. De vez en cuando pega un grito para que asuste a la persona que está a tu lado. Dile, yeah, por ahí es liberada. Hoy de vez en cuando pega un grito, un brinco, haz algo. Hay pastores que las emociones no son, las emociones son de la carne. ¿Y por qué dice Dios, glorifica a Dios con tu cuerpo? Glorifícalo con lo que haces, glorifícalo como lo haces, glorifícalo. Usa tu cuerpo, no te vas a gritar, a poner a brincar como loco y a gritar como loco. Lo vas a hacer en la presencia de Dios. ¿Cuántos están aquí? Nuestro cuerpo debe aprender a adorar a Dios. El arma más poderosa para llevar a nuestro cuerpo a vivir en santidad es la palabra. ¿Sabes por qué tu cuerpo a veces no responde en el momento de la alabanza? Es por la poca palabra. A mí no me digas que tú eres una persona espiritual y estás así. Mire, este es un problema que yo tengo. Cuando yo voy así, veo a los pastores y los pastores están sentados o los pastores están... Yo estoy allá de aquel lado escondido porque Dios me ha tenido allá. Y si no, yo no estuviera aquí, Dios me dice, escóndete, quiero hablarte antes de que salga. No estoy escondido, estoy orando. Pero si no, yo estuviera acá. El pastor, el líder debe aprender a adorar, debe aprender a humillarse, debe aprender. Porque la alabanza
No importa quién eres. Cuando se está alabando a Dios, no se trata de ti. Tú estás para adorarlo, bendecirlo. No hay título, no hay grandeza. Todo se dobla ante la rodilla de Él. Todo va a confesar su nombre. Pero no lo hacemos por la falta de palabra. Cuando te cueste adorar a Dios, date cuenta, iglesia. Tú tienes que saber ciertas cosas y ciertas señales. Te voy a decir algo. Cuando a ti te cuesta, dices, ay, esta gente, dices, cómo se extendió en la alabanza. Y a 20 minutos. Es una seña de la poca palabra que tienes en ti. Porque cuando hay palabra, 20 minutos se hace nada. Porque la palabra te hace reconocer quién es Dios. La falta de palabra tiene a muchos viviendo en pecado. Y dice glorificar a Dios en vuestro espíritu. Tu espíritu debe de glorificar a Dios. Tu espíritu debe de glorificar a Dios. Hay momentos donde tu espíritu no sabe cómo adorarlo. Por eso es importante, iglesia. Después de que tú te conviertas, el anhelo de todo hijo de Dios debería clamar a ser bautizado en el Espíritu. Porque hay un momento cuando tú entras en la presencia, tú gritas, tú cantas, tú aplaudes, tú hablas en tu idioma. Pero hay un momento donde el idioma ya no te falta, ya no te alcanza. Y tú nomás empiezas a y empiezas a hablar en lengua y las lenguas te salen y es un fluir. Pero solo la palabra que está morando en ti lo puede hacer. Primera de Tesalonicenses 4, verso 3 al 4, dice: la voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controle su propio cuerpo. ¿Quién va a controlar tu cuerpo? ¿Tu mamá, tu papá, el líder, el pastor? Cada uno controle su cuerpo. Si usted no puede controlarlo, venga, yo le voy a ayudar. Debo dar un bibliazo, no se crea. Estoy bromeando. Como resultado, cada uno controle su cuerpo. Y viva en santidad y honor. La voluntad de Dios es que seamos santos. ¿Cómo puedes llegar a experimentar la santidad de Dios? Solo en el nivel que la palabra de Dios viva. Por eso este año Dios me dijo: enséñales los fundamentos de la vida cristiana. Porque tú vas a aprender. La próxima semana vamos a aprender cómo la palabra limpia tu vida. Y cómo entre más se escucha, más limpio eres. Hoy puedes tener cosas, pero entre más escucha la palabra, tú estás siendo limpio y limpiado. Amén. Veamos el segundo punto. El segundo punto, o el segundo efecto victorioso de la palabra de Dios. La victoria sobre qué? Número 2, la victoria sobre qué? Sobre Satanás. La palabra de Dios no solo nos da victoria sobre el pecado como cristianos, sino que es también el arma que Dios destinó para derrotar al mismo diablo. El apóstol Pablo nos habla de esta manera en Efesios 6, verso 17. Lo voy a leer en la versión 60 y luego en la Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tienen ahí? Efesios 6, 17. Tomad el yelmo, ¿qué dice? De la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Me quería traer mi espada que la pastora usó la semana pasada y se me olvidó. Pero dice, y la espada del Espíritu. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo texto, Efesios 6, 17, dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma indispensable
en la vida de un cristiano. Cuando tú la tomas, cada vez que tú tomas la palabra y sale una palabra de la Biblia a través de tu boca, tú estás agarrando la espada del Espíritu. Por eso es tan importante que tú aprendas a declarar la palabra, a orar la palabra, a soltar la palabra. Cada texto que tú te sabes, y si tú no te lo sabes de memoria, anótalos en tu teléfono inteligente, o aunque no sea tan inteligente, anótalos y decláralo. Y empieza a leer los textos. Cada vez que la palabra sale por tu boca, es como que agarraras una espada y vienes a cortar y a deshacer cosas. Por eso el diablo engaña tanto a la gente para que no confiese la palabra. Porque cada vez que tú declaras la palabra, es como que si una espada saliera por tu boca y tú estás destruyendo todo lo que está en tu contra. Veamos estas armas que el apóstol Pablo dice aquí, aunque no leímos las demás, pero en Efesios 6, estas son las armas que el apóstol Pablo enumera, que han sido dadas a los cristianos. Y son 6. Número 1, que la palabra de Dios. Número 2, el cinto. Número 3, la coraza. Número 4, el calzado. Número 5, el escudo. Y número 6, el yelmo. Estas son las armas. Tomen una foto ahí para que lo tenga. Esas son las armas que usted debe de usar. Cada una de estas armas son para defenderse. No son para decir, wow, yo parezco Rambo porque tengo todas las armas de los cristianos. No, esas son las armas que usted usa para defenderse o para vencer toda obra del enemigo. Pero quiero decirte una verdad que tú debes de saber. La única arma de ataque de todas esas es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. O sea, todas las demás armas, por ejemplo, el casco es para que te proteja tus pensamientos. La coraza es para que te proteja tu pecho y tu espalda. El calzado es para que te proteja tus pies. El cinto es para que traiga tus deseos y tus pasiones y tu propósito a someterse a Dios. Pero la única arma que tú agarras para cortarle la cabeza al diablo es la espada. Tú no puedes agarrar al diablo a cascazos como que si fueras un jugador de fútbol americano y ¡pum! Tú tienes que usarlo con la palabra. Por eso, iglesia, el poco amor y valor por la palabra. Hay veces que tú con el diablo te tienes que rasguñar, te tienes que dar de golpes, te tienes que morderle las orejas, hacer de todo. Porque tú no tienes la espada, porque cuando tú tienes la espada, tú nomás la haces así y el diablo tiene que huir. Por eso tan importante, iglesia, la palabra. Yo los felicito a ustedes que valoran el conocimiento de la palabra, porque entienden el poder y entienden lo que la necesita. Dense un aplauso a ustedes porque los felicito. Todos los que están conectados también a las redes sociales, los felicito porque entienden. Sin un conocimiento de la palabra de Dios y cómo aplicarla, un cristiano carece de armas de ataque. No tiene arma con la cual lanzarse contra el diablo y vencer todo ataque y todo contraataque. Por lo tanto, por eso el diablo viene y nos vence. Por eso uno de los efectos poderosos para vencer al diablo, no solamente aunque cada parte de la armadura es importante, son súper importantes. La única que destruye al diablo es la palabra. Todos los demás es para que te protejan y tú estés seguro. Pero la única que lo va a hacer al diablo retroceder y irse de tu hogar es cuando tú hablas la palabra.
Por eso el diablo nos calla tanto. Nos hace hablar todo tipo de cosas, menos la palabra. Porque el diablo sabe que cuando tú hablas, él se tiene que ir. Porque es la única arma a la que él le tiene miedo, él le tiene pavor. Tú puedes traerte un casco así de grande, casco más grande, traerlo. Puedes traer un escudo grande. Y el diablo dice, bueno, está bien, no le puedo tirar porque van a pegar los dardos. Pero cuando tú traes una espada, el diablo sabe que sus minutos están contados, porque tú eres una persona que lo va a vencer. Hay alguien aquí que tiene la espada. Miren lo que dice Lucas, cómo Jesús nos enseñó a usar el arma para vencer. Lucas 4, verso del 1 al 14. Vamos a leerlo rápido porque apenas voy en la introducción. Yo tengo un problema, yo no sé por qué siempre traigo más notas de lo que puedo abarcar. Lucas 4, verso del 1 al 14. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Jesús qué? Lleno del Espíritu Santo. Vamos a leerlo todo, iglesia. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 2. 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Verso 3. Entonces el diablo le dijo, le habló, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Agarró un texto que está en el libro de Deuteronomio y le dio un espadazo al diablo. Yo creo que ese espadazo lo dejó medio tonto al diablo. Y mira, verso 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Verso 6, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada, y a quien quiera lo doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Ay, qué bonito. Verso 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, saca la espada y le da otro espadazo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Iglesia, ¿qué pasa cuando el diablo viene y te susurra, Dios se ha olvidado de ti? De veras. Si nosotros le sacáramos la palabra, escrito está que Dios nunca me dejará y nunca me abandonará. Escrito está en Génesis 28, verso 15, no te dejaré y no te soltaré hasta que haga todo lo que te he dicho. Wow. Ese santo espadazo le darías un... Verso 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. El diablo también sabe Biblia. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. El condenado diablo le citó Salmo 91, verso 12. Él sabe Biblia, pero él no vive por la palabra. Y cuando hay un cristiano que vive por la palabra, él le tiene temor. Verso 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Le soltó otro espadazo que el diablo desde hace 2000 años está viendo estrellitas con este espadazo. Verso 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, o sea, ya no soportó esos espadazos que le dio Jesús, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu de Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahora, hay dos frases aquí que yo quiero que usted y yo notemos. Porque profetizo que esta noche va a haber un cambio en muchas personas.
Declaro que de hoy en adelante va a haber un cambio en muchas personas que están escuchando esta enseñanza. Y escúchame lo que voy a decir. En Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, lleno del Espíritu Santo. Pero en Lucas 4:14 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hay dos tipos de personas, y aquí es donde quiero declararlo. Hay gente llena del Espíritu, pero no está viendo victoria. El diablo le está atormentando, le está haciendo la vida imposible. Pero cuando el diablo viene y tú tienes la palabra, tú llegas a ser una persona de estar llena, a estar en el poder del Espíritu. Solo un cristiano que vive por la palabra de Dios puede pasar de estar lleno a vivir en el poder. Y voy a profetizar esta noche que ya no solamente vas a estar lleno del Espíritu. De hoy en adelante vas a ser una persona que va a caminar en el poder. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero alguien va a pasar de la llenura a caminar en el poder por la palabra de Dios. Cuando Jesús fue al desierto, iba lleno del Espíritu. Pero en el desierto el diablo lo atormentó, se llegó a tentarlo. Y cuando sacó la palabra y lo venció, Jesús pasó de estar lleno a caminar en el poder. Y yo profetizo que de este día en adelante personas se levantan en todas las áreas de su vida. Y ya no solamente estarás lleno del Espíritu, porque ahora vas a empezar a caminar en el poder del Espíritu Santo. Ahora vas a empezar a manifestar lo que crees. Ahora vas a empezar a manifestar el poder de la palabra. Hay alguien que dice: voy a empezar a manifestar el poder de la palabra. Ya no vas a seguir igual. Hay gente bautizada y llena del Espíritu, pero alguien va a salir de su condición y vas a salir del desierto. A alguien se le va a acabar el desierto, porque cuando tú eres empoderado con el Espíritu, el desierto va a llegar a su fin. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero a alguien se le va a acabar el desierto. Alguien va a echar al diablo de su casa. Percibo en mi espíritu que hay cambios, hay alteraciones. Tú ya no vas a ser la misma persona. Antes el diablo llegaba y te atormentaba y tú no entendías por qué. Si tú oras, si tú declaras la palabra, si tú hablas en lengua, y el diablo no se iba. Hoy vas a salir de esa condición y vas a entrar a estar lleno, empoderado por el Espíritu. Y hoy el diablo va a huir de ti. El diablo ya no te va a resistir. Se van a desatar los milagros, se van a desatar las maravillas, se van a desatar las manifestaciones del Espíritu. ¿Alguien lo cree? ¡Wow! Denle ese aplauso a Dios, iglesia. ¡Wow! Se acabó el tiempo de solamente decir: yo hablo en lenguas, yo estoy lleno del Espíritu, yo puedo profetizar, yo puedo hablar. No, ahora vas a decir: si viera lo que estaba pasando, antes mi hogar era un caos, pero ahora en mi hogar reina el Señor. Antes en mi hogar yo hablaba en lenguas y nada pasaba. Hoy estoy en el poder del Espíritu. Hoy todo está sometido. ¡Wow! Hay un loco aquí que crea la palabra. Dile a la persona que está a tu lado: ¿qué te pasa? Agarra la palabra.
o finge por lo menos. Gloria a Dios. Antes de enfrentarse a Jesús con el diablo, Jesús estaba lleno del Espíritu. Pero cuando el diablo vino a tentarlo y a decir, le voy a vencer, voy a hacer aquí, Jesús le habló, escrito está. Y Jesús regresó en el poder. Escúcheme, iglesia. Hay muchos cristianos en la iglesia llenos del Espíritu, pero el diablo hace lo que quiere con sus vidas. El diablo hace lo que quiere en sus hogares. El diablo hace lo que quiere con su familia. Y usted ve un montón de cristianos llenos del Espíritu, llorando y atemorizados. Es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Pero Dios me decía en mi espíritu, se está levantando una generación, no solamente que está lleno del Espíritu, ahora van a empezar a caminar en el poder del Espíritu, porque para caminar en el poder del Espíritu, la palabra tiene que morar en ti, la palabra tiene que salir por tu boca. ¿Saben que la semana pasada fui a Tepic? ¿Sí sabía? Estuve en Tepic, hicimos cosas locas, sobrenaturales, lo que pasó allá. El día martes, cuando subo al monte, hay una piedra donde yo me acuesto, lloro ahí, pongo mi frente sobre la piedra y pongo así mis manos. Cuando estoy acostado en esa piedra, estoy llorando en un momento. A mí me gustan las visiones espirituales. Cuando tú quieres saber que viste algo y tú quieres saber si es de Dios o que viste algo. Las visiones espirituales son tan claras, porque yo estaba con mis ojos cerrados y con así. Mis ojos cerrados así. Es más, tenía mi cobija encima porque estaba haciendo aire y tenía frío. Y estaba así tapado. Pero de repente yo estoy viendo que estoy así. Yo tengo una visión y estoy viendo así. Y veo a mi lado hay un árbol. Y al lado del árbol hay un perro negro grande, rabioso. Y está así viéndome mientras que estoy orando. Fue tan real la visión que yo me hinco y volteo. Pero abrí mis ojos ya. Y dije, ¿qué fue eso? Yo esperaba ver al perro porque fue tan claro. Estaba a oscuras. Eran tal vez como las 4:30 de la mañana. Estaba oscura todo eso. Pero en la visión, cuando Dios te muestra algo, es tan claro, iglesia. Y lo veo. Y dije, mi espíritu luego dijo, es un espíritu monitorador. Por lo que acabas de hacer, te está viendo. En ese momento yo ni lento ni perezoso. Yo sé que lo acababa de ver y me voy para donde está ese. Digo, vengo con la palabra a destruirte, desgraciado diablo. Yo sí le digo, desgraciado diablo, de aquí te vas a ir. Aquí en este monte tú no puedes entrar. Este monte Dios me lo entregó. Y hoy los ángeles te arrestan y te tapan la boca y te llevan por donde saliste. No le tengan miedo, iglesia. Porque cuando usted ha sido lleno, usted tiene temor. Pero cuando usted ha sido empoderado, si ve al diablo se le tira encima. No, pastor. Cuando usted no se le tira encima y ve al diablo, es porque usted solamente está lleno. Pero cuando la palabra está en usted, usted está en el poder del Espíritu y no hay diablo que le va a resistir. Esa es la diferencia de un hijo de Dios lleno y el que está en el poder. El que está en el poder, dile, hazte para acá, que te voy a dar unas cachetadas ahorita, diablo. Pero el que está lleno, ay, oren por mí, el diablo se me apareció, me está haciendo la vida imposible. Usted por eso tiene que pedirle a Dios, Señor, ya me llenaste, ahora déjame caminar en el poder. ¿Y cómo camina en el poder? Cuando usted habla la palabra, cuando usted declara la palabra, en un momento va a pasar de estar lleno a caminar en el poder. Hay mucha gente llena en la iglesia. Y por eso el diablo hace lo que quiere con nosotros. Pero hoy llegó el tiempo de caminar en el poder. Dije que llegó el tiempo para caminar en el poder.
Cuando Jesús entró en el poder, sanó, liberó, no había diablo que lo pudiera detener. Solo cuando estás lleno, solo cuando estás en esos momentos, tú tienes que empezar a estar lleno para poder usar la palabra. Pero la palabra te llevará a vivir en el poder de Dios. Sin la palabra, iglesia, no hay manera de vivir en el poder de Dios. Por eso, iglesia, una iglesia que no tenga palabra no manifiesta. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? Ustedes vieron el domingo los milagros, cómo Dios tocó, cómo se movió. ¿Por qué? Donde hay palabra, espere manifestación. Donde hay palabra, espere que pasa algo. ¿Quieres que te diga un secreto? ¿Quieres ver qué va a pasar este año en tu vida? Llénate de la palabra y te vas a sorprender, porque las áreas atadas Dios las va a empezar a liberar. Donde estaba enfermo, donde había alguien enfermo, Dios va a empezar a sanar. Cuando llega la palabra, llegan los cambios. Por eso una iglesia que no está llena de la palabra, por más que ore, por más que quiera ver milagros, no puede ver milagros, porque los milagros los causa la palabra. Créame que el Espíritu Santo tiene el poder para hacer todo. Pero cuando usted une el Espíritu con la palabra, Dios mío, no hay diablo y no hay circunstancia que pueda mantenerse en el mismo estado. Ningún otro elemento en la armadura de un soldado puede sustituir la palabra. Y no importa cuán armado estés. Puede decir, tengo bazucas, tengo cuchillos, tengo espada, tengo bombas, tengo dinamitas. Y gloria a Dios por todo eso. Pero la palabra, la espada de la palabra de Dios es el arma más poderosa. ¿Están conmigo, iglesia? Dile a la persona que está a tu lado, ¿estás aprendiendo algo? Dile, demuestra un poco que estás aprendiendo algo. La realidad es que un soldado sin una espada, la realidad es que un soldado sin su espada, que es su arma, está en graves peligros. De la misma manera es el cristiano. Ninguna otra provisión o experiencia espiritual puede sustituir a uno. Puede sustituir, esa arma. Por eso es tan importante el conocimiento. Por eso, desafortunadamente, iglesia, nosotros, hay mucha gente que no conoce de Dios. Tenemos que meternos a conocer más de Dios. Primera de Juan 2, verso 14. Mire lo que dice el apóstol Juan escribiéndole a la iglesia. Mire lo que dice aquí. Primera de Juan 2, 14. En la versión 60. ¿Lo tienen todos? Leámoslo acá, leanlo todo conmigo. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis al que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? Dios, Jesucristo. Os escribo a vosotros. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Tenemos un montón acomplejados, pero ahora sí, ¿dónde están los jóvenes? Aquí. Gloria a Dios. Padre, Dios mío. Aquí ya no sabemos quién es joven y quién no, porque hasta los de 100 años para arriba gritan jóvenes. Amén. Gloria a Dios. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y qué pasa como consecuencia? Y habéis vencido al maligno. Mira aquí, mira iglesia, te voy a enseñar para cuando tú estudies. En este texto hay 4 verdades que podíamos hablar por varias horas de ellas. 4 verdades poderosas. Número 1, habéis conocido el que es desde el principio. Tú entras conociendo. Tú tienes que conocer para poder entrar. Habéis conocido al que es desde el principio. Hay mucha gente que confesó una religión, confesó un cristianismo, pero no conoce.
El conocimiento es poder. Dice, habéis conocido. ¿Sabes cuánta gente me da risa? ¿Cuánta gente viene a la iglesia y dice, disculpe ustedes, yo quiero saber de qué denominación? A veces me dan risa los servidores. Pastor, dice que de qué denominación. Porque ellos solo son pentecostales. Hay gente que está más interesada en una denominación que en conocer a aquel que es desde el principio, que te crió, que te formó, que te compró, que te dio un propósito y por el cual estás vivo. Hay gente que hoy conoce más de una religión, pero no conoce nada de Dios. ¿Por qué haces lo que haces? No sé, mi abuela lo hacía. No conoces. Diga conmigo, conocimiento. Mira, lo primero que un hijo de Dios, por eso no se trata solamente de aceptar al Señor. Tienes que tener conocimiento, llenar tu mente, tu corazón con el conocimiento. Diga conmigo, ¿por qué, pastor? Porque eso te lleva a lo segundo. Sois fuertes. El conocimiento te da fortaleza. Dios mío. Toda el área donde tú no conozcas, tú eres débil. Tú no puedes vencer. Por eso una persona en el momento que conoce y por sus llagas yo soy sanado, en ese momento ninguna enfermedad debería sostenerse en tu cuerpo, porque el conocimiento te hace fuerte para vencer. Yo no sé a quién le estoy hablando. La fuerza no puede venir a ti si tú no conoces primero. Porque sois fuertes, número 2. Y número 3, la palabra de Dios permanece. Mira, iglesia, mira en línea. Primero conoces a Dios, después la palabra te cambia, te haces fuerte. Y lo dice, ¿por qué? Número 3, porque la palabra permanece en mí. Yo ya no soy igual. Empieza por el conocimiento, tu cuerpo toma fuerza, toma vida, porque la palabra está en ti. Número 3. Y número 4, y habéis vencido al maligno, a Satanás. Mira que Satanás está en el número 4. Hay gente queriendo vencer al diablo, pero no conocen al que es desde el principio. No son fuertes, ni la palabra de Dios mora en ti. ¿Quieres vencer al diablo? Conoce a Dios. Hay gente que compara al diablo y a Dios y para ellos son iguales. Hablan de Dios y tienen miedo. Hablan de Satanás y tienen temor. Cuando tú conoces a Dios, tú vas a saber que no hay comparación con Él. Y la palabra y el conocimiento te hace fuerte. Y la palabra permanece en ti. Y como resultado, número 4, ¿qué pasa como resultado? ¿Quieres empezar a vencer al diablo en todas las áreas? Empieza, conoce a Dios. Eso te va a dar fuerza. La palabra va a morar en ti. Y el diablo va a empezar a huir de todas las áreas de tu vida. Dios mío, este es un mensaje para un domingo. Pero como ustedes son tan especiales, dije, como ustedes son tan especiales. Wow. ¿Ve las verdades que usted puede sacar de un texto estudiándolo? La razón por qué estos jóvenes eran fuertes y podían vencer a Satanás era porque conocían en quién habían creído. Y el conocimiento les dio fortaleza, les dio fuerza. Y al darle la fuerza, la palabra vino a morar en ellos. Y como resultado, el diablo empezó a ser vencido.
Profetizo que alguien va a empezar a vencer el diablo de todas las áreas de su vida. Tú tienes que empezar conociendo a Dios. Al empezar a conocer a Dios empiezan a pasar cambios dramáticos en tu vida. Iglesia, no estás perdiendo el tiempo cuando tú dedicas tiempo a leer la palabra. Si yo te pregunto, ¿cuántos libros, aparte de la Biblia, has comprado desde que empezó el año? ¿Cuántos han comprado por lo menos uno desde que empezó el año? ¡Wow! Los felicito. ¿Cuántos han comprado 2? 3, 4, 5, 6 libros, 7. Pues ¿cuántos compraron ustedes, Dios mío? Cuando tú entiendes estas verdades, tú empiezas a hacerte un amante del conocimiento. En lo que va del año yo he comprado más de 40 libros. Más de 40 libros me han llegado a mi casa. Y tengo como unos 8 que vienen en camino. Porque cuando tú conoces, tú sabes que el conocimiento te va a hacer fuerte. ¿Por qué flaqueo? Porque no conozco. Al conocer te hace fuerte, hace que la palabra esté en ti y hace que el diablo empiece a huir de ti. Por eso ahora que fuimos a Tepic, pudimos ir con los pastores y con los hermanos de Tepic, ir a esos 2 montes y atrevernos a enfrentar al mismo diablo y quitárselos. Porque cuando tú sabes y tú conoces a Dios, Él te da la fuerza, la palabra está en ti. El diablo tiene que huir cuando tú abres tu boca. No hay cosa más poderosa que un cristiano que tenga conocimiento de Dios, no de una religión, de Dios, y que la fuerza de Él venga sobre ti y que su palabra more en ti, porque no habrá diablo que te haga frente. Yo te pregunto, este día, ¿estás viviendo en la fuerza del Espíritu? ¿Sientes la fuerza de Dios en tu vida? O dice, no, pastor, a veces me siento desanimado. Entonces tienes que cambiar. Apréndelo a conocer, conócelo. Porque al conocerlo va a venir la fuerza sobre ti. Va a venir la fuerza sobre ti. Y al conocerlo la palabra va a morarse en ti. Y al morar la palabra en ti, el diablo va a tener que huir de ti. ¡Wow! La única causa de semejante fuerza y victoria resulta del conocimiento de la palabra de Dios. Los cristianos que no son instruidos en la palabra de Dios jamás podrán ser realmente fuertes y vencedores. Hoy tenemos muchos cristianos siendo amenazados. Deme unos 5 minutos y ya acabo. Muchos cristianos siendo atemorizados, huyendo del diablo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen conocimiento. Apocalipsis 12, verso 11. Y ellos le han vencido. Y ellos le han vencido. Y ellos le han vencido. Apocalipsis 12, 11. Ese texto, sépaselo de memoria. Y ellos le han vencido. Y donde dice ellos, dígale, yo le he vencido. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Diga, esos ellos soy yo. Pero aquí en la Biblia ellos hablaba de las personas que habían guardado la palabra. Aquí se revela 3 principios en este texto, 3 principios poderosos para tener una victoria. Número 1, la sangre. Usted debe de saber el poder de la sangre. El poder de la sangre. Cuando el diablo le ataque y si usted no sepa más,
clame la sangre. Oí un testimonio hace mucho, me contaron un testimonio en un pueblo de una persona, de un hombre que estaba golpeando a su esposa. La estaba golpeando a medianoche, era en la madrugada. La agarró y le dijo: te voy a matar. Se le sentó el estómago de la mujer y le estaba dando de puñetazos. No se lo podía quitar porque era más grande. La tenía ahorcando. Y lo único que podía salirse empujidos era la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y en ese momento ella vio una mano. ¿De dónde apareció la mano? Yo creo que debe haber sido un ángel karateca, porque esa mano le ha pegado un golpe al hombre en el pecho que lo tiró más de 15 pies de espalda. Fue la última vez que ese hombre le puso una mano a esa mujer. Y estoy hablando del testimonio de mi madre. Ese día mi papá dijo: te voy a matar. Nosotros estábamos pequeños, estábamos dormidos. Nadie nos dimos cuenta que mi papá ese día borracho llegó y la agarró y la arrastró y la sacó al jardín, apuntaba las plantas y dijo: te voy a matar y te voy a tirar. El río acababa de llover, estaba crecido el río, nomás tenía que agarrarla y tirarla. Pero cuando la agarró, no la podía agarrar. Y en ese momento mi mamá contaba. Cuando ella me contó, yo nunca había oído del poder de Dios. Ese día una mano le pegó a mi papá. La última vez que ese hombre se atrevió a levantarle una mano a alguien. Después de eso mi papá se convirtió. La sangre de Cristo. Por eso cuando usted tenga temor o algo, diga: la sangre de Cristo me cubre, cubre a mis hijos, cubre. No hay cosa más poderosa que la sangre. Cuando el ángel de la muerte salió en en Éxodo, y iba a matar a todos los primogénitos, Dios le dijo: pongan la sangre sobre los dinteles de la puerta, porque cuando el ángel de la muerte vea la sangre, no se atreverá a entrar y pasará y matará a todos los que no tengan la sangre. Iglesia, es tiempo de que el pueblo de Dios diga: yo pongo la sangre. Cierre sus puertas, pero ponga la sangre sobre sus hijos. Ponga la sangre sobre sus carros. Aplique la sangre de Cristo. La sangre de Cristo activa ángeles. Es el poder más grande. Pero es que yo no sé orar. No puede decir la sangre de Cristo. Cuando tenga temor, cuando tenga ansiedad, cuando su cuerpo se sienta atacado, diga: la sangre de Cristo viene, hoy me libera, me sana, me toca, me cambia. Iglesia, si pudiéramos escuchar testimonio de todo lo que la sangre de Cristo puede hacer. Y luego la segunda verdad de ese texto es la palabra. Le han vencido por la palabra. Yo percibo que hay muchos de ustedes que han vencido al diablo ya de sus vidas y de sus hogares, de sus familias, por la palabra. ¿Dónde están los vencedores? ¡Wow! Y número 3 dice: y nuestro testimonio. El testimonio que tú das de lo que Dios es para ti. ¡Wow! La sangre es el símbolo y sello de la obra terminada de Cristo en la cruz. Y todo lo que ello nos pertenece. Al poner todo lo que nos pertenece. Bendiciones, poder, victoria. Todo eso te pertenece. La sangre ya te lo dio. En la cruz del Calvario la sangre pagó por eso. En la cruz del Calvario ya esa sangre ya fue dada a ti. Pero ¿qué pasa, iglesia? Cuando nosotros no conocemos eso, nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel del libro de Oseas. Verso 4:6, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Cuando no tenemos conocimiento, la iglesia no vive en poder. La iglesia es atormentada por el diablo. La iglesia. Y cada vez que libera una persona, o muchas de las veces que he liberado a una persona, a veces el diablo se resiste y habla y dice: yo no me quiero ir, yo no me quiero ir, él me pertenece. Y a veces se pone necio. Pero cuando tú sabes estas verdades de la palabra de Dios, el diablo no puede resistir. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento es lo que te tiene donde estás. Pero cuando tú conoces, prepárate, porque vienen cambios. Por eso Dios me ha dicho: la iglesia sobrenatural va a entrar a otra dimensión. Vienen cosas sobrenaturales que Dios está soltando. Porque cada vez que tú aprendes algo, Dios te prepara para llevarte a una nueva dimensión.